al tema de enfermedad coronaria isquémica, también llamada cardiopatía isquémica o cardiopatía coronaria, como cualquier otro tema, siempre deben colocar en sus apuntes primero una definición. Por ejemplo, ¿qué debieron ustedes hacer cuando comenzaron a estudiar fisiopato? Buscar en internet qué estudia la fisiopatología. Igual cuando entraron a pato. Siempre es conocer en macro, ¿no? Un contexto de qué es lo que voy a abarcar en este curso. Y luego en cada tema un contexto de qué es lo que voy a ver. Por ejemplo, aquí, ¿qué es una enfermedad coronaria isquémica o cardiopatía isquémica o cardiopatía coronaria? Como dice su nombre, es una patología que se produce en el corazón porque mis vasos sanguíneos coronarios o las ramas de los vasos coronarios, de la arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda, sus ramas, no transportan adecuadamente la sangre y por lo tanto el corazón que recibe la sangre de los vasos coronarios muere. O sea, se infarta ese músculo cardíaco que debía recibir la sangre de la arteria coronaria. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a mi corazón. Aquí están los vasos sanguíneos que suplen de oxígeno a mi corazón, pero veo yo que hay grasa en la pared de estas arterias coronarias y sus ramas. Entonces, como hay grasa, ¿por dónde va a pasar la sangre? No hay manera que llegue la sangre aquí a esta parte del ventrículo, por lo tanto, no le llega sangre, se infarta, se muere. A eso se le llama infarto de miocardio. ¿Producido por qué? Por una enfermedad coronaria. Entonces, ¿a qué me lleva esta enfermedad coronaria? A una isquemia. Isquemia o falta de oxígeno de mi tejido. Cuando esta falta de oxígeno es grave, ahí recién el infarto. Entonces, por eso se llama enfermedad coronaria isquémica o cardiopatía isquémica o cardiopatía coronaria, es lo mismo. Es la disminución de sangre por obstrucción del flujo. Bueno, esto se denomina isquemia, ¿no? La disminución de sangre por disminución del flujo que le llega cuando se afectan los vasos coronarios y sus ramas. Se puede deber a la presencia de un trombo o se puede deber a la presencia de aterosclerosis, ¿no? ¿Cuáles son las causas entonces de esta enfermedad coronaria isquémica? Ya tenemos el contexto, pero ¿cuáles son las causas? La principal causa es la aterosclerosis y por eso es la única que está acá. Es la principal causa de enfermedad coronaria isquémica. Ya. Entonces, cuando les hablan de aterosclerosis, lo que primero hacemos es definir, ¿no? La aterosclerosis es la presencia de grasa, básicamente, alrededor de mis arterias. Y como es grasa, como es prácticamente material ajeno a mis arterias, a la pared de mis arterias, esto va a producir inflamación. O sea, todos los policías de tu cuerpo, los de tu sistema inmune, van a acudir aquí a esta pared de la arteria donde está la grasa y van a desarrollar un proceso inflamatorio. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la aterosclerosis? Bueno, esto lo tienen que aprender de memoria, sí o sí. Los fijos o los no modificables, o sea, los que no puedo modificar, son la edad, el sexo, predomina en los hombres, si tengo antecedentes familiares. Esto recuerdo que una vez lo preguntaron, esto de la edad. Otros factores de riesgo, pero los modificables, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, el alcohol, la hipertensión, la hiperlipidemia, la hiperglicemia, el fumar, el sedentarismo, todo esto son factores modificables que me conducen a la aterosclerosis. Es decir, si yo los disminuyo, tengo menos riesgo de desarrollar una aterosclerosis y por lo tanto una enfermedad coronaria y por lo tanto un infarto. Entonces esto es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de la enfermedad coronaria? La aterosclerosis. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad coronaria? Son los mismos que la aterosclerosis. Modificables, no modificables, lipidemia, hipertensión, todo lo que no modificables, edad, sexo, todo lo que les he dicho. Ya, esto no recuerdo si está en fisiopato o este es de semiología o medicina, pero este de acá yo recuerdo que lo preguntaron. Si tienes historia de un familiar que ha padecido infarto agudo de miocardio, eres más propenso solo si
este familiar fue varón de menos de 55 años o si fue mujer de menos de 65 años. Ya, ¿cuál es la fisiopatología de la aterosclerosis? Y esto seguramente ya lo han visto ¿cómo se llama esto? En patología. Son 3 etapas, ¿ok? 3 etapas por las cuales se produce la aterosclerosis. Primero es la estría grasa. La estría grasa se llama así porque es una estría, o sea, es como un hilito de grasa, ¿no? Se produce cuando recién la grasa se quiere acumular en mi pared arterial. Entonces aquí vemos que está el endotelio, va a llegar grasa a este endotelio que se va a querer acumular en esta pared. Entonces son los macrófagos los que comienzan a engullir o a fagocitar este colesterol, ¿no? Esta grasa que está en mi sangre. Ajá, y se forman las famosas células espumosas. Esa es básicamente la estría grasa. Ya. Luego viene el preateroma de Stari. El preateroma de Stari es cuando las células espumosas se agrupan, forman la estría grasa y además llaman a células inflamatorias. ¿Ok? Eso es básicamente el preateroma de Stari. Y el ateroma, ya propiamente dicho, es cuando ese foco inflamatorio, esas células espumosas, todo ese colesterol, esos cristales de colesterol que estamos viendo acá, se rodea por estas células fusiformes, que son células musculares, lisas, que forman como una cápsula alrededor de todo este preateroma. Entonces, cápsula más preateroma se llama ateroma. ¿Cuál es la plaquita? Es este colesterol cristalizado, básicamente, las células espumosas, y por acá hay células inflamatorias, como estamos viendo acá, unos linfocitos, por ejemplo. Bien. ¿Dónde se produce este preateroma? Se produce en la túnica íntima. Ok, recuerden que el vaso sanguíneo tiene 3 túnicas o 3 capas. Creo que acá lo podemos ver. Esta capa más superficial es la túnica íntima. Lo que está de color rosado intermedio vendría a ser la túnica media, donde hay más músculo liso, y lo que está en la parte más externa es la túnica adventicia. Entonces, en la túnica íntima, donde vemos es que se forma la placa de ateroma. Listo. Esto es lo mismo, pero dicho en otra imagen. Si mal no recuerdo, este es el Robbins. Ya, bueno, esto es un poquito de patología, eso lo vamos a obviar. Ya, esto es importante porque siempre lo menciono. Esta placa de ateroma va a ir creciendo y por lo tanto forma un trombo, ¿no? Es decir, obstruye, ahí mismo donde está, obstruye el flujo sanguíneo. Ya, pero esa placa de ateroma se puede romper, ¿ok? Se puede romper y esta ruptura va a provocar que las plaquetas se agreguen aquí en esta zona donde se ha roto y por lo tanto también va a generar una obstrucción del flujo sanguíneo y este pedacito que se ha roto incluso puede alojarse en un vaso sanguíneo más pequeño y obstruirlo también. Entonces, existen factores que lesionan esta placa de ateroma. ¿Cuáles son estos factores que lesionan esta placa de ateroma, lesionan mi endotelio? Las toxinas, nuevamente la diabetes, la hipertensión, el tabaco, el estrés. ¿Ok? O, por ejemplo, una dislipidemia, ¿no? El aumento de lípidos. ¿Qué es lo que va a llevar a que esta cápsula que está acá, esta cápsula se inflame? ¿Y qué pasa cuando se inflama? Se rompe, ¿no? Ojo, si esta cápsula, me olvidé decirles esto, si esta cápsula es delgada, se dice que es vulnerable a la ruptura, ¿no? Porque es muy delgadita. Es una cápsula delgada. Se le llama ateroma vulnerable cuando su cápsula es delgada. Entonces se rompe fácilmente. Se le conoce también como placa inestable porque se rompe fácilmente. Pero si es una cápsula gruesa, no es un ateroma vulnerable porque es menos propenso a romperse. Entonces se le conoce como placa estable.
¿Ya? Bien, voy a ponerles esto de acá, fisiopato. A ver. Es mejor le pongo esto de acá. Ya, miren. Algo que les van a hablar es acerca del síndrome coronario agudo. ¿Qué es esto del síndrome coronario agudo? Ya. Síndrome coronario agudo hace referencia a un conjunto de signos y síntomas producidos por el infarto miocárdico agudo. Ok. A ver, creo que por acá tengo un esquema bonito para que lo puedan entender. Porque sé que esto puede ser un poco difícil de entender. A ver, denme un momento para buscarlo. Aquí está. Ay, no, está bien cardio. Sí, está bien cardio. Ya, verdad, en un momento ya. Sí, aquí está. Ya. Bueno, estos son mis apuntes de medicina, todos, si mal no recuerdo. ¿Dónde estás? Ya. Bueno, esto es lo mismo que les estaba comentando, ¿no? La definición es básicamente esto. Hay una obstrucción. Epidemiología es la primera causa de muerte en las personas. La principal causa de enfermedad coronaria isquémica, aterosclerosis. Los factores de riesgo son los mismos que la aterosclerosis. Ya. Y aquí está. A ver, esperen. ¿Dónde está? Necesito. Aquí está. Ya. Esta enfermedad coronaria isquémica puede ser aguda o crónica. Cuando esta enfermedad coronaria isquémica es aguda, es síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Porque produce un conjunto de signos y síntomas de manera aguda, ¿no? De manera abrupta vas a tener las dolencias, ¿ok? En pocos días. Pero cuando es crónico, vas a tener los síntomas ahora, de acá a un año, de aquí a 2 años, y así sucesivamente, ¿no? Porque es un malestar crónico, que es un conjunto de signos y síntomas crónicos. Ahora, ¿por qué se produce un síndrome coronario crónico? Síndrome coronario crónico se produce cuando esta placa de ateroma tiene una cápsula gruesa, lo que les estaba comentando hace rato, y como la cápsula es gruesa, entonces no va a romperse con facilidad, ¿no? Entonces la angina o el dolor de pecho que va a producir va a llamarse angina estable porque la placa de ateroma no es vulnerable, se va a quedar ahí y solo te va a causar síntomas del flujo disminuido que está pasando, que le está llegando a tu corazón. O sea, vas a tener dolor en el pecho, dolor en el corazón, sí vas a tener, pero este dolor, por ejemplo, puede ocurrir ahorita, puede durar unos muy pocos minutos y luego se resuelve. Y de aquí a un año, como la placa sigue ahí, pero no se ha roto, solo está ahí impidiendo el flujo, de acá a un año vas a tener otra vez esos síntomas, pero va a resolver. Y así año tras año. Ese es síndrome coronario crónico. Es una placa que está ahí permanentemente produciendo síntomas y justo cuando haces ejercicio o justo cuando tienes, por ejemplo, fiebre, que tu cuerpo necesita más sangre, que tu corazón necesita más sangre, o no sé, en cualquier situación en la que tu corazón y tu cuerpo necesiten más sangre, en ese momento vas a sentir los síntomas de que le falta sangre a tu corazón. En cambio, síndrome coronario agudo se produce por una angina inestable, o sea, un dolor en el pecho que es abrupto, probablemente sea la primera vez que te pasa, y se debe a que esta placa tiene una cápsula muy delgada, por lo tanto es una placa vulnerable, se puede romper en cualquier momento, y la obstrucción que va a producir va a ser más grave. Entonces es una angina inestable, o sea, es de un momento a otro. ¿Ok? Ahora, en esta angina de pecho, ¿qué quiere decir?
Angina de pecho o dolor precordial o dolor de pecho quiere decir dolor que siento en el pecho, es un dolor de origen cardíaco, porque a mi corazón le falta oxígeno. O sea, está en isquemia. O sea, mi corazón se está ahogando porque le falta oxígeno, pero todavía no se ha muerto. ¿Ok? No se ha muerto. Cuando se muere el corazón, o una parte del corazón, cuando se muere el tejido miocárdico, se le llama infarto cardíaco. ¿Ok? La angina de pecho no necesariamente va acompañada con infarto. Angina de pecho es solo, me duele el corazón porque la placa está ahí, ya sea estable o inestable, no deja que pase bien la sangre y por lo tanto me duele el pecho porque le falta oxígeno, que tiene isquemia, ¿no? Ya. Por otra parte, un síndrome coronario agudo puede que te dé dolor de pecho, pero este dolor de pecho sí se deba a que ese tejido le faltó oxígeno por mucho tiempo y en mayor intensidad y por lo tanto se murió el tejido. O sea, infarto miocárdico. Y cuando se muere el tejido, se liberan las enzimas cardíacas. Entonces, una angina inestable, una angina estable, ¿tiene elevación de enzimas cardíacas? No, porque aquí no hay muerte de tejido. ¿Cómo yo reconozco que verdaderamente mi paciente se ha infartado? Cuando llega a la emergencia, me dice que tuvo un dolor de pecho terrible, el peor dolor que puede sentir en su vida, yo le pido una prueba de enzimas cardíacas y me sale que las enzimas cardíacas están elevadas en sangre. Allá yo le digo, señor, usted sufrió un infarto. Pero si viene con el dolor de pecho, yo le pido la prueba de enzimas cardíacas y me salen normales, yo le digo, señor, usted no tuvo un infarto, usted tuvo una angina, ¿no? Una angina inestable en este caso si es aguda. Si me dice, es la primera vez que me pasa, solo estaba corriendo, sentí este dolor de pecho y vine a emergencia. Pero veo sus enzimas y no están altas. Señor, no fue infarto, sino es inestable por lo que usted me cuenta que fue la primera vez. Pero crónico sería que veo que las enzimas están normales, no fue infarto, y me cuenta que tuvo el mismo episodio 3 veces en años anteriores. O sea, ya el señor está acostumbrado, probablemente una persona mayor, a sufrir estos episodios de dolor en el pecho. Ajá. Ya, entonces, este es el famoso Zika. Zika es el síndrome coronario agudo, y ya les he explicado que abarca angina inestable e infarto miocárdico, ¿no? Cuando hay angina inestable, infarto miocárdico. Ya. Ahora, lo que quiero que sepan ustedes es cómo diferenciar una angina inestable de una angina estable. Ya hemos hablado que la angina es lo mismo que dolor de pecho. Es un dolor torácico, ¿por qué? Por isquemia, no necesariamente por infarto. ¿Ok? Isquemia es que me falta oxígeno. Infarto me morí porque me falta oxígeno. Ajá, sin infarto, es acá. Ya. Entonces, ¿cuál es la angina típica? La angina típica, aquí está. El dolor de pecho típico, porque a mi corazón le falta oxígeno, es cuando ocurre porque hiciste un esfuerzo físico, o sea, como te ejercitaste mucho, tu corazón, y además tu corazón tenía esta placa en la arteria coronaria, a tu corazón le faltaba más oxígeno porque estabas en ejercicio o estabas en un estado emocional extenuante, ¿no? Un estrés mental, físico, y tu corazón sintió más la falta de oxígeno, ¿no? Entonces te duele el pecho por eso. Ahora, ¿cuándo desaparece este dolor de pecho? Cuando estás en reposo. No te calmas, tu corazón ya no necesita mucho oxígeno, entonces desaparece el dolor de pecho. ¿Y cómo es la angina típica? Es un dolor retroesternal, ¿no? O sea, sobre el esternón, opresivo, como si un elefante estuvieses parado o apoyándose en tu pecho. Es un dolor que se irradia la mandíbula, al brazo izquierdo o al cuello. Esa es la angina típica. Ahora, en algunas personas se puede producir la angina atípica. ¿En quiénes se produce la angina típica? En personas que tengan diabetes, por ejemplo. En las personas que tengan diabetes puede haber una neuropatía, o sea, sus nervios están dañados por la diabetes. ¿Ya? Entonces, no tienen este síntoma de dolor en el pecho, sino que tienen disnea, sensación de falta de aire, tienen mareo, tienen náuseas. Eso quiere decir
que no son los síntomas comunes de una angina típica porque no tuvo dolor, pero se entiende que es por la diabetes que tiene esta persona. Son síntomas atípicos de una angina atípica. Ya. Ahora, esto es lo que les decía, ¿no? Otra clasificación de angina, de acuerdo a si es un Zika o es un síndrome coronario crónico. Si es un síndrome coronario crónico, es una angina estable, ¿cierto? Porque se mantiene en el tiempo, ¿no? La persona tiene dolor en repetidas ocasiones. Entonces, el dolor de una angina estable no es agudo, es crónico. El dolor de una angina inestable, ¿cómo es? Ocurre de un momento a otro, es el primer evento probablemente de esa persona. Es un dolor torácico nuevo que ocurre en reposo o inesperadamente o más intenso que el anterior. Ok, puede que la persona ya haya tenido una angina en una anterior oportunidad, pero esta angina es mucho más intensa y por eso yo la voy a llamar inestable. Bien, entonces aquí tenemos un cuadro comparativo, por ejemplo. Angina inestable, ¿qué tienen en común? Que como no hay infarto, no hay elevación de enzimas cardíacas como las troponinas. ¿Hay infarto? No hay. ¿Cuándo ocurre la angina estable? Estable ocurre cuando hago ejercicio, ¿no? O sea, necesito más demanda de oxígeno, mi corazón necesita más oxígeno y ahí siento que le falta oxígeno por esa placa estable. Pero ¿cuándo es angina inestable? Cuando simplemente estoy en reposo y viene el dolor de pecho. No es inestable, es de un momento a otro, porque se rompió la placa, ¿no? Porque esta es una angina por una placa vulnerable de cápsula delgada. Otra cosa más. Estas son las características, ¿no? Retroesternal, no se afecta por cambios de posición, la duración. Creo que acá tengo algo. Estas son otras diferencias, ¿no? Por ejemplo, la angina estable dura menos de 5 minutos, ¿no? Va y viene, ocurre varias veces en la vida de una persona, pero inestable es tan intenso y de tanta duración que lleva a la persona a emergencia y piensa que es un infarto, ¿no? Pero al final ven que sus enzimas están normales, entonces no es infarto. Ya, esto de... Ya, esto de acá. Esto de Zika-CEST o Zika-NEST se refiere a síndrome coronario agudo sin elevación del ST y con elevación del ST. ¿Qué es esto del ST? El segmento ST nos dice que de qué dimensión o de qué gravedad ha sido el infarto. Por ejemplo, si no tiene elevación del ST, o sea, el ST está deprimido, como dice acá, quiere decir que el infarto ha sido solo en la capa más interna de mi corazón, en el subendocardio. Pero si sí hay elevación del ST, quiere decir que toda la pared de mi corazón sigue infartado. O sea, es un infarto transmural. Entonces, eso básicamente los diferencia estos dos tipos de infarto. Infarto con elevación del ST, el de la derecha, e infarto sin elevación del ST. ¿Qué los diferencia? Esto. ¿Qué es lo que tienen en común? Que el dolor fue en reposo, no fue de pronto. Los niveles de troponinas en ambos están elevados, porque ya es un infarto. Bien. Bueno, esto es un poco de manejo. Esto todavía no lo van a ver ustedes porque, bueno, tratamiento todavía no. Esto es de semiología 1 y semiología 2, pero igual les voy a pasar los apuntes para que lo puedan repasar. Quiero hacerles un par de preguntas antes de irnos. Disculpen la hora. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer o si desean que repita algo. Ya, con esto estaríamos terminando. Solo les voy a hacer algunas preguntas para ver si es que no han entendido.
Ya. A ver, si responden este es porque entendieron todo. ¿Cuál de las siguientes es compatible con un infarto de miocardio, pero no con una angina de pecho? Ya, primero, dolor de pecho resuelve con reposo. Dolor resuelve con reposo. Anomalía del EKG resuelve espontáneamente, o sea, espontáneamente se resuelve la patología. Biomarcadores, o sea, encima, biomarcadores miocárdicos normales y biomarcadores cardíacos miocárdicos elevados. ¿Cuál es la respuesta? La última. Excelente. Gracias, Valeria. A ver. ¿Cuáles son las enzimas cardíacas? Troponina. ¿Cómo se llama la otra? La CK, la sinasa cardíaca. La CPK. Ya. Ya, a ver. ¿Cuál de las siguientes oraciones, esta es la última ya, diferencia a una STEMI? STEMI de una ¿qué significa esto? Ya, está en inglés ya. STEMI es segmento ST, no, myocardial infarction, segmento de elevated, algo así. Este es el SICA. Con ST elevado, ¿no? El SICA es esto. Si mal no recuerdo, se escribe así. Ajá, el SICA es este. Síndrome coronario agudo con elevación del ST. Ya es lo mismo que STEMI, pero STEMI está en inglés. Y el IAMCES es el infarto miocárdico sin elevación del ST, ¿no? Vamos a ponerlo así. IMA con elevación del ST, IMA sin elevación del ST. Ya, la pregunta es, ¿cuál los diferencia? Dice, primero, el infarto miocárdico agudo sin elevación del ST. No, perdón.
El infarto miocárdico agudo con elevación del ST tiene troponinas aumentadas. Infarto miocárdico agudo con elevación del ST tiene necrosis transmural. Paciente con infarto miocárdico agudo sin elevación del ST no tiene que ser ingresado al hospital. Ya. Y finalmente, infarto miocárdico agudo con elevación del ST. Se produce por oclusión parcial de arteria coronaria. ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguien? Ya para terminar, disculpen por tenerlos hasta aquí hasta tan tarde. Ahí yo estoy dudando, Bri. No sé si me puedas ayudar. Ah, ya, sí, claro. Ya, a ver. La primera no puede ser porque te preguntan cuál es la diferencia, ¿no? Y ambas tienen elevación de troponinas, entonces esta no es una diferencia, es algo que tienen en común. Entonces esta no. Ya. La segunda, IMA con ST elevado es necrosis transmural, sí, ¿no? Vimos que el ST, ¿cómo era? El ST estaba elevado, ¿no? No sé, perdón, sí. Ya. Este es el ST elevado. Pacientes con infarto miocárdico sin elevación del ST no requieren ir al hospital, pues sí requieren ir al hospital porque es un infarto. Con o sin elevación del ST es un infarto. Ya, infarto miocárdico agudo con elevación del ST es por oclusión parcial. No, porque con elevación del segmento ST quiere decir que toda la pared se ha infartado, no se ha muerto. Eso quiere decir que la arteria coronaria que le llevaba sangre, toda la arteria coronaria se ha obstruido, entonces no le llevó sangre y por lo tanto todo el tejido se ha muerto. Entonces no es una oclusión parcial, sino es una oclusión completa. En cambio, si es un infarto subendocárdico, o sea, solo la parte más interna de la pared se ha muerto, se ha infartado, eso es porque la obstrucción ha sido pequeñita en la arteria coronaria, entonces poca sangre ha llegado. Como ha llegado poca sangre, el endocardio, solo el endocardio, el subendocardio se ha infartado. En cambio, la parte más externa, el miocardio, el epicardio, no se ha infartado. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? El infarto miocárdico agudo con elevación del ST se produce por oclusión completa, por lo tanto, tiene como consecuencia un infarto transmural, o sea, de toda la pared, de todo ese grosor, y es con elevación del ST. Y el infarto miocárdico agudo sin elevación del ST se produce por oclusión parcial de mi vaso sanguíneo. Por lo tanto, como es oclusión parcial, solo se muere una partecita, que es el subendocardio. Y bueno, ambas tienen elevación de enzimas cardíacas, ¿no? Sí. Bien, chicos, chicas, muchas gracias por su atención.